En la cima del poder económico mundial, en una era de optimismo desenfrenado, la Ford Motor Company decidió crear el coche perfecto. Invirtieron el equivalente a 2.500 millones de dólares de hoy en investigación, diseño y marketing, solo para dar a luz al mayor fracaso en la historia de la industria. Esta no es solo la historia de un coche, es la verdadera historia de arrogancia, ego y un desastre multimillonario que Ford quiere que olvides. Pero antes de sumergirnos en esta tragedia corporativa, una pregunta. ¿Crees que Ford fue víctima de las circunstancias? ¿O que esto fue pura arrogancia de una compañía que se creía invencible? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, volvamos a la década de 1950. Estados Unidos vive su sueño dorado. La Segunda Guerra Mundial había terminado y la nación estaba en auge. Las familias se mudaban a los suburbios y cada casa nueva necesitaba un coche. El automóvil era el símbolo del sueño americano. Pero en esta batalla de gigantes, Ford tenía un problema llamado General Motors. GM había creado la escalera del éxito. Era una obra maestra de marketing. Empezabas comprando un Chevrolet popular. A medida que tu carrera y tu familia crecían, ascendías a un Pontiac, luego a un Oldsmobile, después a un Buick, y finalmente, si llegabas a la cima de tu vida, comprabas el símbolo de estatus definitivo, un Cadillac. GM te acompañaba en cada paso de tu ascenso social. Nunca tenías que dejar la familia General Motors. Ford, en cambio, tenía un hueco gigantesco. Dominaba el mercado popular con la marca Ford. Y tenía las marcas de ultralujo, Mercury y Lincoln. Pero no había nada en el vasto y rentable mercado medio. ¿Qué pasaba cuando un cliente leal de Ford, que había conducido sus coches toda la vida, se hacía rico? Se veía forzado a abandonar la marca y comprar un Oldsmobile o un Buick de la competencia. Ford estaba, literalmente, regalando sus mejores y más leales clientes a General Motors. Esto era inaceptable. Desde la cima de la compañía, la orden fue clara y contundente. Cierren ese hueco. Creen una nueva división. Creen un coche para el americano exitoso. Cueste lo que cueste. En 1955, el proyecto nació en el más absoluto secreto. Se le conocía internamente como el Coche E. La E significaba experimental. Millones de dólares se destinaron al proyecto antes de que existiera un solo tornillo. Ford decidió que no cometería errores. Contrataron a los mejores sociólogos, psicólogos y analistas de datos del país. Iniciaron la investigación de mercado más cara y profunda de la historia. Durante meses, entrevistaron a miles de estadounidenses, no solo sobre coches, sino sobre sus vidas, sus aspiraciones, sus miedos y sus deseos más profundos. Querían descubrir qué quería realmente el consumidor. Y de hecho, lo descubrieron. Los datos de la investigación fueron claros e inequívocos. El público estaba empezando a cansarse. Estaban hartos de coches que parecían tanques cromados, gigantescos, pesados y que consumían cantidades absurdas de gasolina. La gente, especialmente las familias de los suburbios, quería algo más práctico, más discreto, más confiable y más económico. Pero en las oficinas de Ford, en lo que se conoce como la Torre de Cristal, los ejecutivos miraron esos datos y tomaron una decisión fatal. Ejecutivos como Robert McNamara, un genio de los números obsesionado con las estadísticas, decidieron que la investigación estaba equivocada. Ellos creían saber más que el público. En un acto de arrogancia suprema, decidieron ignorar los datos y construir el coche que ellos creían que la gente debía querer. Un coche enorme,
llamativo, futurista, potente y caro. El primer clavo en el ataúd estaba puesto, y entonces vino la crisis del nombre. El coche necesitaba un nombre memorable. El equipo de marketing sugirió más de 6.000 opciones. Desesperados por algo único, contrataron incluso a la famosa poeta Marianne Moore. Ella sugirió nombres absurdos como Utopian Turtletop, cima de tortuga utópica, y Mongoose Civic, mangosta cívica. Obviamente, todos fueron rechazados. Finalmente, a un ejecutivo se le ocurrió una idea: homenajear al único hijo de Henry Ford, fallecido años atrás por cáncer, Edsel Ford. La familia Ford, incluido Henry Ford II, odió la idea. Les parecía irrespetuoso y de mal gusto usar el nombre de un hombre bueno, artístico y respetado en un producto comercial. Pero el tiempo se agotaba y ninguna opción era mejor. La decisión estaba tomada. El coche que debía salvar a Ford se llamaría Edsel. La campaña de marketing comenzó. Fue la más grande jamás vista. Durante meses, anuncios misteriosos aparecían en televisión y revistas. El Edsel ya viene. El coche del futuro está llegando. Nadie podía ver el coche. Se transportaba en camiones cubiertos. Se guardaba en garajes cerrados con llave. La expectativa era gigantesca. El público estaba convencido de que vería una nave espacial sobre ruedas. Finalmente, el 4 de septiembre de 1957, llegó el día E. Los concesionarios abrieron sus puertas. Millones de personas acudieron a ver la maravilla. Y lo que vieron fue una confusión absoluta. El coche era extraño. Parecía una mezcla de piezas de otros Fords y Mercurys. Pero todas las miradas se centraron en una cosa: la parrilla delantera. Era un óvalo vertical en el centro. No se parecía a nada en el mercado. El público reaccionó de inmediato, y no fue con aplausos. La prensa y la gente común lo apodaron al instante: un collar de caballo, la tapa de un inodoro, o peor aún, y esto fue un desastre de relaciones públicas, una parte de la anatomía femenina. Era un completo desastre de diseño, pero los problemas apenas comenzaban. Ford quería que el coche fuera futurista, así que crearon el Teletouch. Era un sistema de transmisión automática, con los botones de cambio en el centro del volante, donde normalmente va la bocina. La idea era que el conductor no tuviera que mover la mano. La realidad era un infierno. Los conductores, al intentar girar el volante en una curva, tocaban la bocina sin querer. Los botones, expuestos a la vibración constante, fallaban todo el tiempo. Y lo peor, los mecánicos no tenían ni la más remota idea de cómo repararlo. Era una pesadilla de ingeniería. Pero la pesadilla final era la calidad. El Edsel no tenía su propia fábrica. Para ahorrar costos, se ensamblaba en las mismas líneas de producción que los Fords y Mercurys. Los trabajadores de la línea odiaban el Edsel. Era más complejo de armar, interrumpía su ritmo y las metas de producción eran altísimas. ¿El resultado? El sabotaje y la negligencia. Los coches salían de la fábrica en condiciones deplorables. Llegaban a los concesionarios con fugas de aceite, piezas faltantes, puertas que no cerraban, maleteros que se abrían solos en plena carretera. Algunos informes de la época cuentan que los coches llegaban con los maleteros llenos de piezas sueltas, que los trabajadores no supieron dónde poner, y simplemente arrojaron dentro antes de cerrar. El coche del futuro era una broma de mal gusto. Y entonces ocurrió lo impensable, el factor que Ford no pudo controlar y que convirtió un fracaso en un cataclismo.
Exactamente en el otoño de 1957, cuando el Edsel fue lanzado, la economía de Estados Unidos entró en una recesión repentina, conocida como la recesión de Eisenhower. De la noche a la mañana, el optimismo de los años 50 desapareció. El público ya no quería coches grandes, caros y que gastaran gasolina. El interés explotó por coches pequeños y económicos. Un coche alemán, pequeño, feo pero confiable, llamado Volkswagen Beetle, comenzaba a invadir el mercado. El Edsel no era solo un mal coche, era el producto equivocado, en el momento económico equivocado. Pero había más. El precio era un caos. Ford lanzó 18 modelos diferentes del Edsel en su primer año. El cliente no entendía nada. ¿Era un coche de lujo barato o un coche normal caro? Sus precios competían directamente con los de la propia marca Mercury, de Ford. El Edsel estaba cayendo a su propia familia. Los números del fracaso son escalofriantes. Ford necesitaba vender 200.000 unidades al año solo para cubrir los gastos. En su primer año, 1958, con todo el marketing masivo, vendieron apenas 63.000 coches. En 1959, Ford intentó rediseñarlo desesperadamente. Le quitaron la parrilla extraña e intentaron hacerlo parecer más normal. Pero ya era tarde. El nombre Edsel se había convertido en una palabra nacional para fracaso y coche feo. Ese año vendieron solo 44.000. Para 1960, la compañía se rindió. El coche fue cancelado silenciosamente. Ese último año vendieron menos de 3.000 unidades. El proyecto estaba muerto. En noviembre de 1959, Ford anunció oficialmente el fin del Edsel. El costo total del desastre: $250 millones de la época. Ajustado a la inflación de hoy, es una pérdida de más de $2,5 mil millones. ¿Llegó Ford a la bancarrota por esto? Number. Ford era un imperio demasiado grande para quebrar por un solo error, aunque fuera uno de 250 millones. Pero fue una herida profunda y, sobre todo, una herida vergonzosa. Fue una humillación pública. Entonces la gran pregunta: ¿estaba el Edsel adelantado a su tiempo? En algunas cosas, sorprendentemente, sí. Fue uno de los primeros coches en tener luces de advertencia para el aceite o el sobrecalentamiento, en lugar de medidores confusos. Tenía un velocímetro de tambor giratorio, que era considerado futurista. Pero en lo más importante, el concepto, el Edsel estaba trágicamente atrasado. Era el último de los mamuts cromados de los años 50, lanzado en un mundo que ya pedía coches más ágiles e inteligentes. El Edsel se convirtió en una leyenda, pero no de la forma que Ford quería. Se convirtió en el estudio de caso número 1 en todas las escuelas de negocios y marketing del mundo. Es el ejemplo perfecto de qué no hacer. No ignores a tus clientes, no dejes que el ego domine las decisiones y no lances un producto de mala calidad. Irónicamente, el fracaso del Edsel salvó a Ford. Pocos años después, Ford aplicó todas estas lecciones al crear su siguiente coche. Un proyecto liderado por Lee Iacocca, que había visto el desastre del Edsel de cerca. Este nuevo coche sí escuchaba al público. Era ligero, deportivo, barato, increíblemente personalizable, y fue lanzado en el momento económico perfecto. Ese coche fue el Ford Mustang, uno de los mayores y más rentables éxitos de todos los tiempos. El Mustang fue el anti-Edsel. ¿Y qué pasó con los Edsel que nadie quiso? Hoy, la ironía es total. Precisamente porque fue un fracaso tan grande y se fabricaron tan pocos,
El Edsel es ahora un coche de colección extremadamente raro y buscado. Los pocos que sobrevivieron valen una fortuna en las subastas. El coche que era una broma, hoy es un artículo de lujo. Ford sobrevivió, se recuperó y prosperó. Pero el nombre Edsel, ese nombre que perteneció al hijo de Henry Ford, se convirtió para siempre en sinónimo del fracaso más espectacular de la industria. Y esa es la verdadera historia del coche que Ford, desesperadamente, quiere que olvides.